Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Y en México, cuando pensamos en vino, los que estamos en la mediana edad seguramente recordamos a nuestros padres, a nuestros tíos, tomando vinos españoles. Y por alguna razón, en el recuerdo de imágenes, aparece por ahí la imagen de un toro. Más allá de esta asociación entre la figura del toro, el recuerdo de los vinos españoles, hoy queremos hablar de la denominación de origen toro, porque pues es una región vinícola española de gran prestigio, con fuerte tradición histórica que se remonta inclusive a la época romana. Está ubicada ahí en la provincia de Zamora, en Castilla y León, e inclusive comprende una parte de Valladolid. ¿Cómo reconocemos a los vinos de toro? Pues vinos intensos, estructurados, concentrados y pues claro, con la uva tinta de toro. Hoy hablaremos de la denominación de origen toro, platicaremos con el presidente de la denominación de origen y eso lo haremos como en cada episodio de Código Vino, acompañados y llevados de la mano de Edgardo Schiller. La denominación de origen toro, con más de 5.500 hectáreas de viñedo registradas, alrededor de 64 bodegas y una producción anual que supera las 14 millones de botellas. Toro ha evolucionado de una tradición centenaria a un referente internacional del vino. Figuran hoy en mercados globales y han fortalecido su presencia en México, donde recientemente se celebró su segunda gran jornada profesional, destacando las oportunidades de inversión y conexión con consumidores y profesionales del vino. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Edgar? Dos datos curiosos, fíjate. Uno, justamente viene de la época de los romanos. Entonces, si tú te fijas, la denominación de origen tiene como logo la puerta, el arco romano. Tiene 4 puertas, el pueblo de Toro como tal, y entonces lo que hace es justamente la norte, sur, este, oeste, que se conservan. No me acuerdo si las 4 o 3 de las 4, pero ahí están, y es el logo de la denominación de origen. Dato curioso 2 es que justamente hay un libro que habla sobre la conquista, las fundaciones en realidad de las ciudades, y el segundo de Cortés, de nombre Juan, y no me preguntes el apellido porque no me lo acuerdo, nunca me lo puedo acordar, pero que justamente Zacatecas está muy presente su nombre. El libro habla en algún momento de que las fiestas que se celebraban, pues ya sean bodas o cuestiones políticas, etcétera, los vinos que se utilizaban eran de Toro y de Rioja, ya en ese entonces. Y de las zonas, por supuesto que no eran denominaciones de origen, ¿no? Eran de las regiones. Lo que habría que checar el dato porque dice justamente que el estilo del vino era la inversa de como es ahora. Toro, como bien dijiste, son vinos pesados, son vinos duros, mientras que Rioja son vinos un poquito más ligeros y demás, aunque por supuesto estructurados. Y el libro habla que en ese entonces era al revés, que puede ser, ¿no? Pero no creo que haya sido así, pero bueno, en fin, esa es la segunda anécdota. Siempre está sabroso ver cómo la historia nos conecta con el vino y precisamente porque a través de generaciones se queda en nuestro ideario. Recientemente se celebró en la Ciudad de México un evento donde 15 bodegas de la denominación de origen y su presidente estuvieron pues abriendo las puertas para encontrar oportunidades de negocio, para poder encontrar distribución, para poder dar a probar vinos en lo particular de estas 15 bodegas, con cosas muy interesantes. Y nos gustaría compartir con la audiencia de Código Vino las palabras de su presidente, ya que lo tuvimos en entrevista. ¿Te parece bien que lo escuchemos? Me parece perfecto. Hola, buenas tardes. Soy Felipe Nalda Álvarez, presidente de la denominación de origen, y una vez más, gracias por el acogimiento de la ciudad a nuestra denominación y las 15 bodegas que nos hemos desplazado. Pues los agradecidos somos nosotros, pero quisiera pasar de los agradecimientos a las preguntas. Sabemos que los vinos de Toro tienen un carácter muy determinado, que son identificables por su potencia, y más allá de los aspectos técnicos,
Sabemos que hoy la juventud tiene ánimos de un vino más ligero, de un vino más tomable, y cuando pensamos en estas características de la denominación de origen Toro, a este respecto de la nueva orientación a un consumo distinto del vino, pues surge la pregunta obligada. ¿Cómo ve este cambio de tendencia la denominación de origen? Esto es la pregunta del millón. Llevamos mucho tiempo con el tema de desalcoholizaciones. Vimos como en otro tipo de bebidas tuvieron cabida, como fue la cerveza. Hemos visto como en licores cómo decayó aquel impulso que al principio parecía que había digamos que podía encajar, ¿no?, en el mercado, en el gusto del consumidor. A tu pregunta, yo creo que tiene que coexistir, porque según esto dejarían de coexistir los destilados. Si estamos diciendo que un vino, porque tenga medio grado más alcohólico, va a tener que existir, o porque por su fermentación natural, que en este caso es muy importante, hoy en día que tanto la juventud se preocupa por el tema de que todo sea natural, de que todo sea vegano, de que todo sea ecológico, el vino, la uva tiene una maduración. Esa maduración proporciona unos azúcares. Esos azúcares se transforman en alcohol. Entonces, esto es así de claro. Intentamos evitar que esa transformación, adelantando vendimias, pues que sea más corta y que el potencial alcohólico luego a desarrollar después de la fermentación alcohólica sea inferior. Pero yo haría un hincapié. El gran problema de la juventud hoy en día es un poco el desconocimiento. También por nuevas normativas, sobre todo en Europa, nos hacen poner los valores nutricionales, valores calóricos. También la juventud hoy está un poquito obsesionada con el tema también del tema calórico, de comer o beber bebidas hipocalóricas. Pero yo lo que haría es un llamamiento a un consumo responsable y disfrutar de él. Para disfrutar de un vino no hay que desalcoholizarlo, hay que dejarlo que de manera natural, y vuelvo a recalcar natural, demuestre lo que es, de lo que sale de la uva, de la cepa, y una vez transformado, que lo disguste, en este caso lo deguste, y lo disfrute el consumidor. Pues Felipe es muy claro. Sí hay una tendencia distinta en la juventud, bajar el consumo del alcohol o a no consumir, en conjunción con esta visión de lo ecológico, de lo natural. Ya lo habíamos mencionado en nuestro episodio piloto, cómo converge esta misma opinión, no solo con Toro, sino en general con lo que está pasando en el escenario mundial del consumo del vino. Pues si te vas a los números, pese a que es muy claro, y en realidad yo creo que es un consejo lo que da Felipe Nalda, la realidad es que el consumo de productos sin alcohol está subiendo. Esa es una realidad. ¿Hasta cuándo? No sabemos. O sea, esto está muy incipiente, entonces no sabes si es moda o tendencia, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si está para quedarse o va a estar un ratito y se va. Justamente con toda la historia que tiene el vino, yo tampoco puedo creer, viste, que esto vaya descendiendo, ¿no? Pero la realidad es que el consumo del vino va descendiendo y el tema del alcohol es un tema. Entonces, a ver, ¿qué hacemos justamente? O sea, ¿cómo revertimos esa tendencia? Que ya lo hablamos la vez pasada un poquito y lo volvemos a hablar. Y esto es nuevamente comunicación. Y hay algo que es fundamental y yo siempre lo digo y es, a ver, no se trata acá de adivinar y no se trata de mostrarse el súper sommelier o encargado o el conocedor de vino. Se trata de comunicar, nuevamente digo. Entonces, ¿cómo es eso? Pues tienes que indagar con tu persona, con tu cliente. Tienes que preguntarle qué le gusta, ¿no? Y acá podemos hacer un chiste si gustas, pero al fin y al cabo es así, o sea, entre dos personas deja el vino, es en el mundo, no es una pareja. Pero no se comunican. Pues claro, o sea, si tú no preguntas, ¿cómo quieres saber qué piensa la otra persona? En el vino es lo mismo. Bueno, pues entonces vamos a plantearle la pregunta a Felipe, a ver qué opina, si es el conocedor, si es el consumo de familia, para dónde va la cosa y cómo lo ve la denominación de origen. Me parece perfecto. Para que lo disfruta.
Para el que lo disfruta no hace falta entender. Aquí ha habido siempre un tabú que igual al especializar en estos últimos años tanto este sector y buscar mucho prescriptor, en su mundo se ha generalizado o se ha generado un montón de gente que en una conversación normal hablar de vino parece que la gente asienta cátedra. No, el vino hay que disfrutarlo, el vino es como otra cosa cualquiera. Yo estoy disfrutando de un buen filete, estoy disfrutando de un buen pescado, no soy pescador, ni cazador, ni soy carnicero. En este caso no hace falta ser ni enólogo, ni viticultor, ni sommelier en este caso, exactamente como dices, es disfrutarlo. Tener miedo a decir esto no me gusta o me gusta es un error. Hoy he tenido yo la virtud de este año, y el gusto de poder transmitiros 15 elaboraciones distintas de 15 bodegas y el sentir popular de todos, y en este caso estamos hablando de que es gente todo prácticamente profesional, la que ha asistido al evento. Nadie ha visto que haya un exceso de alcohol, que haya un exceso de rudeza en el vino, sino que al revés, o sea, dentro de una calidad muy demostrada, vemos como todos estos vinos son fáciles de beber, son redondos, tienen... ¿Qué podríamos decir? Como decíamos cuando éramos más jóvenes, porque ya vamos entrando ya en una edad que bebe un vino mejor de 14 o 15 grados, en vez de tomarte 4 copas, bébete 2 y disfrútalo. Pero no me bebas 10 copas de 9 grados que no valen para nada. Presidente, muchas gracias por tus palabras, seguramente serán muy valiosas para entender mejor el contexto y el esfuerzo que está haciendo la Denominación de Origen Toro en este evento. Ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias por tu participación en Código Vino. El gusto ha sido mío y espero que vernos pronto y volver a hablar como hemos hecho ahora y disfrutar. Que así sea. A mí me gusta mucho que tú siempre hablas de la comensalidad. ¿Cómo rescataremos eso? Hace falta, porque es también hasta un tema social, ¿no? De familia, de unión. Mira, hace falta y quizá la respuesta esté un poco en lo que los indicadores dicen o se está empezando a hablar de la generación, no sé si ya es la Z o cuál, la última, y es que ellos están tomando ciertos gustos y emulando de alguna manera a sus abuelos. Esa es una manera de conectar, por ejemplo. Okay. Entonces, los abuelos pues tienen que de alguna manera decirle, oye, a ver, ¿no? Sí, bueno, si les gusta, porque para ellos justamente es la gente que hoy día está tomando vino, ¿no? Entonces habría que armar como dinámicas entre los dos para poder justamente transmitirle. Yo creo que es un tema de despertar el gustito y la pasión por el vino, porque todos la tenemos, nomás es por dónde vas, ¿no? O cómo llegas a esa persona. E insisto, preguntando, si no sabes tú lo que quieren, pues nunca vas a saberlo, ¿no? Pero este apunte me parece muy, muy interesante porque efectivamente vemos que la juventud trae esta tendencia, digamos, a lo vintage. Y podemos ver en otras cosas a nivel cultural, por ejemplo, en la música, cómo regresaron los formatos de antes, como el LP. Hay gente que se está aficionando por los cassettes, están reproduciendo equipos como el famoso Walkman original y es traer unos audífonos color naranja, como los de aquellos equipos de antaño. Y bueno, pues hay como que una búsqueda también de identidad y de reencontrarse, a pesar de que en muchos países también hay un fenómeno donde hay un distanciamiento enorme entre las generaciones anteriores y las generaciones actuales. Particularmente estoy hablando de adultos mayores y jóvenes. Pero bien lo dices, ojalá que en México todavía haya esta oportunidad de, en el acercamiento del núcleo familiar, buscar un reencuentro y en eso rescatar la comensalidad. Eso es fundamental. Fíjate que el otro día hablando con mi hija, con Camila, que es justamente psicóloga,
está tomando un doctorado, y entonces me comentaba justamente de las generaciones, o sea, papá e hijo en Europa, que lo ven como normal verse cada 6 meses, ¿no? ¿Y cuándo se hablan? No, pues no. No, quizá hay que empezar por ahí. Pero también algo que tenía razón Felipe, fíjate, y creo que estaría interesante explorar, es lo siguiente que hay que tener mucho en cuenta, ahora que lo pienso, ¿no? Y digo, a ver, la cerveza sin alcohol se parece a la cerveza. Los destilados, pues, no lo encuentro sentido, pero al fin y al cabo, yo probé alguno y también se parecen. Pero pruebas el vino y el vino no se parece en nada a lo que el producto original era. O sea, el vino sin alcohol, vaya, no es vino. El vino sin alcohol, qué sé yo, es que justamente como esto está empezando, entonces no sabes, se supone que las denominaciones de origen no lo pueden utilizar como denominación de origen porque justamente ya no tiene alcohol. O sea, nace como cava, como vino, y resulta que en el proceso de desalcoholización, que lo tienen que hacer fuera de la denominación, porque no todos tienen la maquinaria para hacerlo, ya pierde, ¿cómo te diría?, la identidad de denominación de origen. O sea, ya no se puede llamar vino de tal región. Pero no solo eso, yo hablaba un poquito de la experiencia, ¿no? Al probarlo. Ya, sí, claro. Tú percibes algo que puede o no ser agradable, Sí, claro, sí. pero ya es otra cosa. Es otra cosa y justamente no parece el producto original, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no parece lo que era el vino originalmente. Permíteme regresar un poquito ahí al concepto de lo que hay más allá. El vino está dentro de la botella, pero la botella es parte de esa integralidad. Y había en estas 15 bodegas exponentes muy interesantes. Probé, tú lo viste, vinos orgánicos. Llama la atención que había unos blancos también muy interesantes, pensando que de inicio uno asocia Toro con vinos tintos. Y cuando llegamos al stand y vimos esta línea denominada Ademanes, me llamó muchísimo la atención por todo lo que va más allá del vino. Los vinos estaban buenazos, pero no era solo eso. Y tienen blancos también ahorita, sí. O sea, ¿no? Por lo que decías recién, claro que es una región vista por sus tintos, pero cuidado, que tienen unos blancos buenísimos, ¿eh? ¿Qué te parece si escuchamos a Fernando de Bodega y Viñedos Maires para que nos platique de esta línea Ademanes, que está cargada de cosas, no solo la iconografía, el tema del braille, pero hablemos primero de los líquidos? ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Además, Maires es una bodega familiar, una bodega pequeñita, somos 2 primos y Maires es en esa unión que tenemos mi primo y yo, es el apodo que tenía mi bisabuelo, somos la 5ª generación o 6ª que conozcamos en viticultores y la primera como bodega. Y después hacemos la línea de vinos Ademán, que además es un poquito un lenguaje de signos, además significa gesto de las manos, entonces cada vino lo identificamos con un gesto. Aparte de eso, los ademanes llevan su apellido, que es el pago donde están las viñas, y después todas las etiquetas llevan su braille para ser accesibles a todo el mundo. Bueno, pues empezamos con el ademán Malvasía, que es el símbolo invertido del verdejo y es la M de Malvasía, una Malvasía castellana de Toro, de un viñedo de 45 años, plantado en pie franco, y eso, buscamos un vino sencillo que es la Malvasía, sin más. Después pasamos al verdejo, que es el saludo verdejo, que es también conocido como el saludo vulcano, y representa un poquito nuestro verdejo de Toro, que se diferencia de Rueda, que estamos al lado. Es un vino macerado en lías y con nombres de barrica. Y después ya pasamos a la línea de tintos, que tenemos el Carrizal, que es el juego de Nickel Game, o el símbolo de Tipe. Son vinos, son manos que están un poquito relacionadas con la familia, en este caso son las manos de mi hermano, que es un poquito con la edad del viñedo, son viñedos entre 35 y 42 años, es un poquito como su edad. Después el crianza, son dos viñedos, uno de 50 y otro de 55 años, son mis manos, que es un gesto de tranquilidad, una persona como yo que es tranquila, pero es un crianza para tomarlo con tranquilidad, con respiro y disfrutar de ese vino. Son 2 viñedos, como he dicho, de 50 y 55 años y 2 meses en barrica francesa. Oye, pues ya hemos tenido la oportunidad de hablar de lo que degustamos en este evento, pero creo que ahora toca
hablar un poquito más de las imágenes. Hay algunas que llaman la atención. En lo particular, yo que tengo esta afición a la ciencia ficción y al mundo de los que se conocen como trekkies, pues hay una que tiene el saludo vulcano, pero que además pues es la B de la uva verdejo, lo cual hace todo el sentido del mundo. Pero también hay una que hace este símbolo que aquellos que conocen la NFL lo van a entender muy bien, de pedir un tiempo fuera, prácticamente una T con las dos manos, que a la vez puedes identificar como tinta de toro o toro. Entonces va conectado y hay otras cosas más. Vamos a pedirle a Fernando que nos comente. Sí, la verdad es que en nuestra selección y ahí hay una complejidad de muchos factores. Primero, el viñedo, que es un viñedo de 93 años. Después las manos, que son las manos de mi padrino, que tenía 93 años. Y un poquito representamos eso, que después del tiempo pasa viña, que nos siga dando buenas uvas. Y también pasa personas mayores que nos sigan enseñando de su sabiduría, tanto en la poda como en la viticultura. Después, como tú hubieras comentado, la T de toro y la T de tinta de toro. Tenemos ahí en esa etiqueta hay mucha explicación de lo que es un vino. Nos parece maravilloso que este tipo de esfuerzos puedan llegar a México. Apuntamos a que muy pronto podamos encontrar a la línea Ademanes distribuida ya en tiendas en nuestro territorio nacional. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias y con lo que tú has dicho, les invito a que prueben una bodega familiar y una autenticidad de los vinos de toro. Oye, pues me parece que este tipo de esfuerzos que van más allá del vino para transmitir y para reconectar, nos recuerdan algo muy importante y yo me quisiera quedar con eso para llegar a las conclusiones. El vino es algo humano, ha acompañado a la civilización y bueno, pues creo que cosas como las que están haciendo con la línea Ademanes, cosas como las que está haciendo la denominación de origen, de entender y reconocer lo que está pasando en el mundo hoy y las tendencias de consumo, todo va orientado a las personas. Entonces, es obvio que el mercado son las personas, pero no lo hablo desde el punto de vista mercadotécnico, lo hablo desde el punto de vista humanista. Y justamente es lo que yo vengo trabajando y decir, viste, al fin y al cabo, o sea, no puede ser que el vino tenga tantos siglos, al fin y al cabo, elaborándose y que es parte de la historia, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? Al fin y al cabo, fenicios, egipcios, romanos, griegos, romanos, ¿no? Luego, en Europa como tal, España, Francia, entiendo que lo que hay que hacer es comunicar muy bien. Empezar a comunicar no, como decías el otro día, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad, ¿no? O sea, ¿qué estás transmitiendo? Pero me parece que un primer riesgo es que en la misma industria vayamos a asumir que por esta, que no sabemos si es tendencia o es moda, digamos, ver a la industria del vino en riesgo. Hablaste de la historia, hablaste de todo esto, pero pues nos viene a la mente la comparativa inmediata con otras cosas que sí están desapareciendo, pero que no se parecen en nada como el cigarro. Claro, pero justamente, ¿no? Fíjate, el cigarro mata. Entonces, de alguna manera, si quieres, está bien que desaparezca o se reduzca, ¿no? Pero bueno, y por último, queda en tu decisión qué quieres hacer como consumidor. Pero ¿qué pasa con el vino? El vino es todo lo contrario. El vino en realidad hasta tiene propiedades benéficas para la salud. Entonces... Claro, con el consumo moderado, pero sí. Sí, por supuesto, claro que sí. Pero no es el caso del cigarro. A ver, vamos al caso de las drogas. No, bueno, tú dime si las drogas... pero te ríes, pero tú dime, las drogas... ¿Bajó el consumo de drogas en el mundo? Incrementa día a día. Claro. Con consecuencias fatales y cada vez drogas mucho más letales. Sintéticas, ¿no? Sintéticas como el fentanilo, ya para qué decimos, ¿no? Exactamente. Entonces, y que no es el caso. Y encima, o sea, por eso, hay que encontrar, yo creo, la receta adecuada para decir, a ver, bueno, si las drogas no baja el consumo, y la gente sabe del daño y lo sigue consumiendo, bueno, a ver, ¿qué psicológicamente hablando, a ver, y por comportamientos, qué podemos hacer tomando esos ejemplos
para volverlos al consumo de responsable del vino. Claro, ¿no? Algo tan bueno como el vino. Lo tomamos a gracia, pero yo creo que sí hay que hacer un análisis de alguna manera para ver qué cosas se consumen que por ahí justamente son dañinas y esas se mantienen. Decir, bueno, o crecen. Entonces, claro, entonces, ¿cómo hacer para cambiarle? El objetivo final que decíamos era cómo hacerle cambiar de opinión a la gente que dice, ay, no voy a tomar vino porque tiene 14.5 de alcohol. O por las calorías, o por toda esta onda que bueno que la gente esté mirando a lo fit y a mantener la salud. Eso se aplaude, pero no hay que confundir una cosa con otra. Me parece que estas ideas dejan claro digamos, la base de pensamiento para que sea el que nos escucha, el que reflexione al respecto. Y bueno, pues aquí estamos todos para construir alrededor del vino. Y como siempre, gracias, tocayo. A ti, muchas gracias. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.